Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35. Estaremos leyendo desde el versículo 35 al versículo 42. Dice la Escritura de esta manera. Juan capítulo 1, verso 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Aquí sigue la narración de este testimonio de Juan el Bautista. Ya habíamos mirado dos testimonios anteriores. El primer testimonio que fue dado a aquella delegación enviada de sacerdotes, de fariseos que fueron a interrogar a Juan el Bautista, y Juan el Bautista les habló de Cristo. Pero en segundo lugar tenemos el siguiente testimonio que lo miramos el domingo anterior, el cual hablaba Juan el Bautista y daba testimonio de Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en el versículo 35 hay otro testimonio más, pero dirigido no a la multitud como la vez anterior, sino dirigido únicamente a dos de sus discípulos. Dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Estaba el Señor Jesucristo por ahí y miró Juan el Bautista con dos de sus discípulos que Jesús pasaba y se refirió a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. Como hemos estado afirmando y mirando este Evangelio de Juan, el propósito de Juan es señalar a Cristo, y hoy se señala nuevamente a Cristo. En el versículo 36, Juan el Bautista da testimonio a dos de sus discípulos diciendo: he aquí el Cordero de Dios. Miren el Cordero de Dios. Pero todo este pasaje que hemos leído hasta el versículo 42 trata sobre algo muy importante que debe quedar en nuestras almas y en nuestras mentes, y quisiera que hoy lo miremos. El señalamiento de Cristo en primer lugar. Juan el Bautista señalando a Cristo. ¿Y qué es lo que tiene que ver este señalamiento? ¿A qué hace referencia cuando Juan el Bautista señaló a Cristo Jesús y dijo: He aquí el Cordero de Dios? En segundo lugar, quisiera que miremos la respuesta del alma a este señalamiento de Cristo. O más bien, la respuesta que Dios quiere ver en el alma sobre este señalamiento que se hace de Cristo Jesús. Y en tercer lugar, quisiera que miremos la gracia revelada para todos que responden a este señalamiento de Cristo Jesús. Pero vamos en primer lugar, ¿a qué se refiere el señalamiento de Cristo Jesús? Juan el Bautista mira a Cristo que pasaba y dice: He aquí el Cordero de Dios. Lo que hace Juan el Bautista es una presentación y un ofrecimiento de Cristo. Dice: He aquí el Cordero de Dios. Él les está diciendo a sus dos discípulos, les está mostrando a Cristo, les está señalando a Cristo, pero este señalamiento tiene que ver con un ofrecimiento y les está diciendo: miren al Cordero de Dios.
mírenlo. Él es el único medio suficiente para salvación. Y cuando dice, he aquí el Cordero de Dios, lo que está diciendo es, miren lo que Él va a hacer. Él va a ser un cordero, es decir, un sacrificio y una ofrenda por los pecados. Recordemos que el día anterior que Juan el Bautista dio testimonio, habló de la misma manera, pero esta vez a la multitud y les dijo, he aquí el Cordero de Dios. Les estaba diciendo, miren, Él, el Señor Jesucristo, es puesto como ofrenda por los pecados. Él es puesto como ofrenda por los pecados y los discípulos cuando oyeron hablar a Juan el Bautista entendieron. Sabían a qué se refería. Ellos sabían que la única forma, como lo miramos el anterior domingo, para que los pecados fuesen expiados, era por medio de un derramamiento de sangre. Pero no podía ser un derramamiento de sangre de cualquier animal. Debía ser un cordero. Pero no debía ser un cordero cualquiera. Debía ser un cordero sin defecto, sin mancha. Por lo cual, cuando Juan el Bautista vuelve a ver a Cristo, le señala a sus discípulos y les dicen, miren el Cordero de Dios. Pero vuelvo a repetir, este señalamiento tenía la categoría de un ofrecimiento. Miren a Cristo, miren el Cordero de Dios. Acompáñeme usted a Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53 describe de una forma maravillosa a este Cordero de Dios. Por eso cuando los discípulos oyeron a Juan el Bautista diciendo, miren el Cordero de Dios, ellos sabían de qué se estaba refiriendo. Ellos sabían que Cristo iba a ser ofrecido por los pecados. Ellos comprendían eso. Pero ¿a qué hace referencia el Cordero de Dios? Isaías en el capítulo 53 está hablando de Cristo. Isaías está hablando de Cristo, pero miren cómo habla de Cristo. No está hablando de Cristo como el Rey poderoso que Él es. No está hablando de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Él evidentemente lo es. Aquí en Isaías 53 está hablando de Cristo como Juan el Bautista se lo presenta y se lo ofrece a sus dos discípulos. He aquí el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Pero veamos por qué razón Él es el Cordero de Dios. Isaías 53, verso 1 dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz en tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Mire aquí el Cordero de Dios, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió la boca. Hay varios aspectos aquí muy interesantes en esta narración. Una de ellas es que Dios ve al pecado y trata el pecado como una enfermedad mortal, como una enfermedad mortal. El pecado es una especie como de
cáncer que crece en el alma del hombre. El pecado es una enfermedad mortal. Mire cómo describe, llevó nuestras enfermedades. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando del pecado. El pecado es una terrible enfermedad que va carcomiendo al hombre y va destruyendo al hombre hasta que lo lleva a la muerte eterna. Ese es el pecado. Ese es el pecado y Dios lo trata como una enfermedad. Ciertamente dice, llevó nuestras enfermedades. Dios ve al pecado como una enfermedad mortal. Pero también hay algo muy interesante que se destaca en esta narración que hemos hecho. Esa enfermedad mortal es quitada, se perdona el pecado a través de los sufrimientos de aquel Cordero del cual aquí está hablando. Pero este Cordero es Cristo y se dice que ese pecado es quitado por medio de Cristo. Es decir, se nos libera del poder del mal y del pecado. Esta es la curación del cual aquí está hablando, la curación de la enfermedad. Dice, por sus llagas hemos sido curados. Por sus llagas, es decir, por los sufrimientos de Cristo, por las heridas de Cristo. Son los sufrimientos de Cristo en la cruz del Calvario. Este pasaje, Isaías 53, está relatando la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y está diciendo que ese pecado, esa enfermedad es curada, ese pecado es quitado por los sufrimientos de Cristo Jesús, como un cordero que fue llevado al sacrificio completamente para quitar los pecados de todos. Mire lo que dice aquí el versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió la boca, como un cordero fue llevado al matadero. ¿Qué está diciendo este pasaje? Esa enfermedad del pecado es quitada, esa enfermedad es curada por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, cuando los discípulos oyen a Juan el Bautista decir, he aquí el Cordero de Dios, sin duda ellos se acordaron de este pasaje. Y ellos entendieron y dijeron, pensaron entre sí, Él es el que nos va a librar del pecado. Él es el Cordero de Dios que nos va a sanar de esa enfermedad tan horrible la cual es el pecado. ¿Has considerado eso? Muchas veces nos afligimos por la enfermedad de nuestros cuerpos y por supuesto eso trae aflicción. Pero piensa en la peor enfermedad. Piensa en la enfermedad más grave que es la enfermedad del alma, el pecado. Porque esa enfermedad conduce al alma a la muerte eterna, al sufrimiento y a la condenación eterna. Pero mira el ofrecimiento, mira lo que dice Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios, les está señalando a Cristo y les está diciendo, miren, su pecado, esa enfermedad que ustedes tienen de muerte, la cual es el pecado, es quitada y es curada por medio de Cristo, el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. Volvamos nuevamente a Juan. He aquí el Cordero de Dios. Solo los sufrimientos de Cristo Jesús. Tenía que ser así. Solo a través del derramamiento de la sangre de Cristo Jesús. Solo Él mismo tomando el lugar del pecador, solo Él mismo, siendo un cordero, siendo ofrecido como un cordero, sería lo que quitaría la enfermedad del pecado. Aún todos los animales de esta tierra, si tomáramos todos los animales de esta tierra y fuesen ofrecidos en sacrificio por los pecados, no quitarían el pecado. Si aún los ángeles del cielo se ofrecieran a sí mismos y dijeran, yo me ofrezco por el pecado, ellos no podrían expiar el pecado.
Aun si nosotros mismos tomáramos todo el oro y todas las riquezas de este mundo y fuesen ofrecidas a causa de nuestro pecado, no podrían expiar y comprar la salvación. Solo el sacrificio de Cristo Jesús lo puede hacer. Pero volvamos a Juan en el versículo 36. Y mirando Juan el Bautista a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Versículo 37. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Le oyeron hablar sus dos discípulos y siguieron a Jesús. Quisiera que aquí pensemos en la respuesta al Evangelio. Mire Juan el Bautista lo que hace. Juan el Bautista presenta a Cristo. Juan el Bautista les señala a Cristo. Y no solo les señala a Cristo, sino que les dice: miren, Él es el Cordero de Dios. Les señala la obra de Cristo. En otras palabras, Juan el Bautista lo que hizo fue anunciarles el Evangelio, predicarles el Evangelio. Mire lo que dice: lo oyeron hablar. Y es que esto es el Evangelio. Y el fiel predicador del Evangelio lo que hace es señalar a Cristo, es mostrar a Cristo. El predicador fiel del Evangelio lo que hace es mostrarles, presentarles a Cristo, ofrecerles a Cristo al pecador. Eso es lo que hace el fiel predicador del Evangelio. Dice: le oyeron hablar, le oyeron hablar. Pablo en Primera de Corintios habla de esta manera, y él en el capítulo 1, versículo 23 y versículo 24, Pablo dice que un verdadero predicador, que una verdadera predicación que el pecador debe oír, que tú y yo debemos escuchar, es lo que Juan el Bautista está haciendo. Mira lo que dice en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 23 y versículo 24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Esto es el Evangelio. Un verdadero predicador anuncia a Cristo, por lo cual no debes esperar otra cosa, no debes buscar otra predicación, no debes buscar otra cosa, sino que te hablen de Cristo, que te señalen a Cristo, que te muestren a Cristo. Y mira lo que dice aquí mismo en Primera de Corintios, pero esta vez el capítulo 2, verso 2. Capítulo 2, verso 2. Pablo habla y dice, cuando fue a la iglesia de los Corintios, cuando fue a anunciar el Evangelio, él dice: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Esto es el Evangelio. Juan el Bautista, como un verdadero testigo, como un verdadero predicador de Dios, como un verdadero profeta, señaló a Cristo. ¿Sabes qué hace un verdadero profeta? Un verdadero profeta no te va a decir, no te va a adivinar el futuro, no te va a decir lo que vas a hacer, no te va a decir qué vas a comprar en el futuro, no te va a hablar de las riquezas que vas a tener. Un verdadero profeta te señala a Cristo, te habla de Cristo, te muestra a Cristo, te muestra el Cordero de Dios, te anuncia el Evangelio. Este Evangelio es poder de Dios para salvación. Dice, y lo oyeron hablar sus discípulos. Pablo dice en el libro de Romanos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios puede traerte a ti esa fe para salvación. Hoy hablábamos de eso, de la fe salvadora, de la fe genuina, la cual viene como don de Dios. Pero ¿cómo viene esa fe? Esa fe viene con la palabra. Esa fe viene cuando se expone la palabra, cuando se anuncia el Evangelio, cuando se predica del Cordero de Dios.
por lo cual un verdadero predicador no comunica sus opiniones, no comunica sus pensamientos por elocuentes y magníficos que parezcan, no. Él predica a Cristo, la pureza del Evangelio. Juan el Bautista anunció a Cristo, predicó a Cristo. Volvamos nuevamente a nuestro pasaje, al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 37, dice, y lo oyeron hablar los discípulos. Pero mire la respuesta al Evangelio. Y siguieron a Jesús. Y siguieron a Jesús. Esta es la respuesta al Evangelio. Siguieron a Jesús. Dios anuncia el Evangelio, Dios proclama el Evangelio, Dios usó a Juan el Bautista y proclamó el Evangelio, y la respuesta al Evangelio de sus dos discípulos fue seguir a Jesús. La respuesta al Evangelio implica seguir a Cristo. Pero, ¿qué quiere decir este seguir a Cristo? Es buscar a Cristo, es buscar de Él y buscar de su gracia. Buscar de Él y de su gracia. Mire, la Escritura habla, por ejemplo, en Hebreos capítulo 4, la Escritura menciona que los judíos se les señaló a Cristo, a los israelitas en el desierto, Moisés les mostró a Cristo. Pero ¿qué dice el pasaje? Ellos perecieron en el desierto. Esa multitud a quienes Moisés les habló la palabra, a quienes Moisés les señaló a Cristo muchas veces, esa multitud pereció en el desierto y perecieron por su incredulidad. Porque oyeron la palabra, pero no mezclaron fe a la palabra que ellos oyeron. Por lo cual, el anuncio del Evangelio requiere una respuesta. Y la respuesta es seguir a Cristo. Pero seguir a Cristo implica una búsqueda del rostro de Cristo y de su gracia. Mire lo que dice. Ellos siguieron a Jesús. Ellos no esperaron y dijeron, bueno, gracias Juan por mostrarnos a Cristo y esperaremos otro día para que pase Cristo para ir a Él. No, ellos dejaron a Juan el Bautista y siguieron a Cristo. Siguieron a Él. Implica una búsqueda de Cristo y de su gracia. Mire lo que el Señor les dice en el versículo 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? La pregunta de Cristo apunta a mostrar y a revelar la verdadera intención de los discípulos que siguieron a Cristo. Estos discípulos estaban convencidos de su pecado. Ya entendían la carga de su pecado. Conocían que estaban en pecado, por eso decidieron hacerse discípulos de Juan el Bautista. ¿Y qué predicaba Juan el Bautista? Arrepentíos. Ellos estaban convencidos de su pecado y querían el perdón de sus pecados. Ellos percibieron que necesitaban ser perdonados y justificados de su pecado. Por lo cual, cuando les señaló aquel Cordero de Dios que quitaba el pecado, ellos siguieron a Jesús. Siguieron a Jesús. Siguieron a aquel que es la verdadera comida para vida eterna. Jesús es y tiene el tesoro más grande que podría buscar cualquier hombre. Y el llamado es a dirigir nuestra búsqueda a Cristo para poder obtener ese tesoro, el cual Él es rico, para poder enriquecernos de esa vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo les preguntó, ¿qué buscan? ¿Qué buscáis? Él quería revelarle a sus discípulos la verdadera intención de seguir a Cristo. Y la verdadera intención de sus discípulos era que ellos percibían la maldad de su pecado, percibían la carga de su pecado y querían seguir a Cristo porque sabían que en Él había perdón para Él. Pero mire lo que dice la narración. Les dijo el Señor Jesucristo, versículo 38, ¿qué buscáis?
Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. Maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde moras? En segundo lugar, la respuesta al Evangelio implica una búsqueda sincera de Cristo. Una búsqueda sincera de Cristo. ¿Dónde moras? Ellos querían oír mucho más. Ellos ya habían escuchado que Cristo era el Cordero de Dios, pero querían estar más tiempo con Él. Querían ir a la casa de Él, querían saber dónde Él vivía para estar con Él y recibir esa gracia de la cual Cristo es lleno. El buscador sincero de Cristo. El buscador sincero, aquel que busca a Cristo, producto de que ha sido convencido de sus pecados. Aquel que busca a Cristo con sinceridad, aquel que acude a Cristo, lo hallará. Aquel que va a Cristo y le busca sinceramente, va a Él y le encuentra. Encuentra a Cristo. Mire la respuesta del Señor. Venid y ved. Le dijeron, Señor, ¿dónde vives? Él les dijo, venid y ved. Un verdadero buscador de Cristo, genuino, le encuentra. Mire lo que dice Jeremías, capítulo 29, versículo 13. Aquel que sabe, aquel que reconoce la carga de su pecado, aquel que sabe que no puede más con su carga, sino que necesita un Salvador, encontrará a Cristo. Mire lo que dice el versículo 13 de Jeremías, capítulo 29. Jeremías 29, 13 dice, y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El Evangelio, la predicación del Evangelio, el anuncio de Cristo requiere una respuesta. Y la respuesta es seguir a Cristo, buscar su gracia, buscar su rostro, buscar a Cristo y buscar su gracia, pero a la vez requiere que se busque de Cristo sinceramente. Sinceramente. Me buscaréis y me hallaréis y me buscaréis de todo vuestro corazón. Aquel que sabe su pecado, aquel que conoce su necesidad de Cristo, le buscará y le hallará. No así el buscador hipócrita. No así el buscador hipócrita, aquel que oye el Evangelio, pero realmente no busca genuinamente a Cristo. Con sus labios le invocan, pero su corazón está lejos de Él. Se acercan al Señor Jesucristo con corazones fingidos. De hecho, nuestro Señor Jesucristo dio testimonio ahí mismo en el Evangelio de Juan, cuando dice que muchos creyeron en Él al ver las señales que Cristo hacía, pero el Señor no se confiaba de ellos, porque Él conocía los corazones. De hecho, nuestro Señor Jesucristo habló a una multitud que le seguía y que Cristo mismo les había dado de comer. Esa multitud seguía a Cristo y Él les dijo, ustedes me buscan no por las señales que habéis visto, esas señales que hablan de mí, de mi poder, sino que ustedes me buscan porque comieron y quedaron satisfechos. Hay algunos que buscan a Cristo no sinceramente, que le buscan con corazón engañoso. Buscan a Cristo falsamente, pero ellos nunca encontrarán la gracia de Cristo. Muchos buscan a Cristo porque quieren, tal vez piensan que buscando a Cristo van a obtener riquezas, piensan que buscando a Cristo van a obtener riquezas materiales, dinero, honor en este mundo. No buscan a Cristo genuinamente. Muchos buscan a Cristo porque tienen algún problema y están con un problema y piensan que yendo a la iglesia y buscando a Cristo se les va a solucionar su problema, pero no el problema del pecado. Lo buscan por otras cosas.
Muchos quieren seguir a Cristo porque creen que buscando a Cristo van a dar satisfacción a los deseos pecaminosos de ellos mismos, a su codicia. Esos son aquellos buscadores mentirosos, hipócritas. Estos, sus corazones están endurecidos con frialdad. Ellos están ciegos espiritualmente. Ellos están muertos en incredulidad. Ellos jamás van a obtener la gracia de Cristo. Jamás van a obtener la gracia de Cristo. Pero no así estos discípulos. Andrés y el otro discípulo que no dice su nombre, pero entendemos que es Juan, el evangelista, eran buscadores genuinos de Cristo. Y aquellos buscadores genuinos de Cristo le encontrarán. Hoy tú has venido aquí. Pero mira tu corazón y examina tu corazón porque el Señor conoce nuestros corazones. Si tú eres un buscador genuino de Cristo, si tú eres un buscador anhelante de la gracia de Cristo, encontrarás a Cristo. Dios promete eso, el que a mí viene no le echo fuera. Pero en tercer lugar, aquellos que buscan genuinamente a Cristo le encontrarán. Volvamos nuevamente a Juan y ellos le dicen, Señor, ¿dónde vives? En el versículo 39 Él les dice, venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con Él aquel día, porque era como la hora 10:00. Aquellos que buscan a Cristo encontrarán la gracia de Cristo. Encontrarán la gracia revelada de la cual Cristo está lleno. Él les dijo, venid y ved. Y fueron con Él y se quedaron con Cristo. Nuestro Señor Jesucristo dijo y afirmó, todo aquel que a Él viene no es echado fuera. Isaías, hablando y describiendo la obra de Cristo y el acto de ir a Cristo, dice, si aquellos que buscan al Señor, aunque sus pecados fueren rojos, serán emblanquecidos. Aquel que busca a Cristo genuinamente encontrará la gracia de Cristo. Nunca serán echados fuera. Cristo fue revelado al alma de ellos. La gracia de Cristo fue otorgada a sus discípulos. La carga y la enfermedad de sus pecados fue quitada y sanada. Venid y ved. Nuestro mismo Señor Jesucristo afirmó y dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid y ved. Ese es el ofrecimiento de Cristo. Vengan a mí y vean mi gracia. Ese es el ofrecimiento de Cristo. Ese día, estos dos discípulos se unieron a Cristo por la fe y recibieron las bendiciones y la gracia de Cristo, de la cual, por ejemplo, habla Efesios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. El Evangelio requiere una respuesta: seguir a Cristo. Pero seguirle con corazón genuino, con corazón sincero. Y aquellos que le buscan con corazón sincero encontrarán a Cristo y encontrarán la gracia de Cristo. Mira, dice la Escritura que uno de los discípulos era Andrés, pero el otro discípulo, sin duda alguna, era Juan. Y este encuentro con Cristo de este día quedaría tan claro en la mente y en el entendimiento de Juan, que él escribió en la primera carta. Vamos a Primera de Juan. Acompáñame a Primera de Juan en el capítulo 1. Juan, hablando de este acontecimiento, sin duda alguna, de ese día en el que Juan vio a Cristo, siguió a Cristo y recibió la gracia de Cristo, Juan escribe en el capítulo 1 de la primera carta, Primera de Juan 1:1 dice, lo que era desde el principio.
lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba escondida con el Padre y se nos manifestó. Mire la claridad de Juan. Ese día él vio a Cristo. Él oyó a Cristo, él contempló a Cristo y dice, y la vida nos fue manifestada. La gracia de Cristo fue manifestada a Juan. Ese día Juan vio por la fe la gloria de Cristo. Su alma encontró en Cristo pleno descanso. Su alma encontró en Cristo plena satisfacción. Mire la gloria de Cristo. Mire lo que ocurre cuando el alma pecadora busca a Cristo genuinamente, le encuentra. Y haya un bondadoso Cristo, y haya un Cristo misericordioso, perdonador, y le reveló su gracia. Y dice, y vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre. Mire, esa es la experiencia de todo aquel que ha ido a Cristo. Eso que está describiendo aquí Juan, no es la experiencia solo de Juan. Ese de haber oído, de haber visto, de haber contemplado y aún sus manos palpado, es la experiencia que todo creyente encuentra cuando sigue a Cristo y sigue genuinamente a Él y le busca sinceramente, le encuentra a Cristo. ¿No se ha vuelto Cristo para el alma de muchos de nosotros de esa manera? ¿No ha sido Cristo tan claro a nuestras almas? Aún hasta el punto en que pudiéramos afirmar, hemos palpado a Cristo. Cristo no es un concepto. Cristo no es algo, un concepto que se debe tener en la cabeza. Cristo es una persona. Es Dios mismo. ¿Cuántos de ustedes pueden afirmar eso? He visto a Cristo, he oído a Cristo. Eso hace con el Cristo, con el alma sincera que le busca a Él. Le encuentra. Venid y ved. Y se quedaron con Él todo el día. Y no solo todo el día, sino que se quedaron con Cristo para siempre. Para siempre. Pero volvamos nuevamente a la narración del Evangelio de Juan, porque ¿qué encontraron ellos? Encontraron la gracia, pero encontraron algo más en Cristo. Versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló a su hermano Simón y dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Hemos hallado al Mesías. Él estaba seguro y convencido de aquel a quien había seguido y la gracia que había sido revelada era aquel Mesías que había sido profetizado, que había sido anunciado en el Antiguo Testamento y él creyó eso. Él encontró al ungido de Jehová. Aquel de que la palabra del Señor en Isaías, capítulo 61, dice que vino a darle libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar la libertad a los cautivos, dice la palabra del Señor. Ese es el Mesías. Y ellos se encontraron con el Mesías prometido. Ellos conocieron aquel día, aquel que estaba profetizado en la Escritura que vendría. Y con él vendrían las riquezas, porque Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que aquellos que siguieran a Cristo con fe fuesen enriquecidos. ¿Pero de qué riqueza? De la riqueza de Cristo, de la riqueza de la justificación, de la riqueza del perdón de los pecados, de la riqueza de la redención, de la riqueza de lo que es volverse de ser hijo de ira en hijo de Dios.
Esa es la verdadera riqueza. Y ellos conocieron al Mesías y le siguieron. Pero no solo eso, mire lo que dice. Andrés se encontró con su hermano Pedro y le dijo, mira, hemos encontrado al Mesías. Un verdadero creyente, aquel que ha recibido la gracia de Dios, se vuelve en testigo de Cristo. Puede hablar y decir, he conocido al Mesías. He conocido a aquel que me ha librado de mis pecados. He encontrado y conocido a aquel que me ha redimido. Y en nuestro relato de primera carta de Juan, en primera de Juan capítulo 1, versículo 2, que hemos leído, dice, y lo que hemos oído, visto, palpado y contemplado, tocante al verbo de vida, es decir, a Cristo, eso os anunciamos. De eso testificamos. Un verdadero creyente es testigo de Cristo. Un verdadero creyente puede afirmar como Job afirma, antes de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Un verdadero creyente puede ver a Cristo por la fe. Mis ovejas oyen mi voz. Un verdadero creyente oye a Cristo porque le ha seguido genuinamente. Pero volvamos a nuestro relato y dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, el ungido de Jehová. Él es el ungido de Jehová. Es en Él en quien están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él es quien compró tu bendición en la cruz del Calvario. Es Él. Por lo cual, ¿qué podemos sacar de esta enseñanza? ¿Qué podemos sacar de estos versículos que hemos leído? Y es que Dios ordena una respuesta al Evangelio. El Evangelio llama al pecador, sea joven o viejo, a ir a Cristo bajo pena de condenación. Es decir, obliga a todo pecador a ir a Cristo. El Evangelio condena a todo aquel que se niega a ir a Cristo. El escritor de Hebreos dice que si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme hablando de la ley, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La predicación del Evangelio, el Evangelio que tú has oído, conlleva una respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? Seguir a Cristo. Seguir a Cristo genuinamente. Dios ha enviado hoy un vivo mensaje a todos. ¿No irás a Cristo? Aquellos que aún no han ido a Cristo, ¿te negarás a ir a Él? Aquel que da el sustento, que da el pan, que da el sol y la lluvia, hoy ha enviado un mensaje y el mensaje es, vayan a Cristo. Vayan a Cristo o perecen aquellos que se niegan a ir a Él. Por lo cual la respuesta al Evangelio implica seguir por la fe a Cristo. Buscarle a Él, pero buscarle con corazón genuino y recibirán la gracia de Cristo. No en vano el Señor dijo, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo les daré el verdadero descanso. Yo soy el descanso verdadero para sus almas. Eso afirmó Cristo. Pero en segundo lugar, a aquellos que ya hemos ido a Cristo, implica algo más. Quiero que me acompañes al último versículo en esta mañana, Filipenses capítulo 3, versículo 7. Este evangelio que hoy se ha predicado a aquellos que ya hemos
ido a Cristo y que ya hemos recibido la gracia de Cristo implica algo más. Filipenses capítulo 3, versículo 7 dice, Pablo habla y dice de esta manera, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Debemos responder yendo nuevamente y diariamente a Cristo para crecer en nuestra semejanza a Él, para crecer en santidad. Cada momento debemos buscar la gloria de Cristo. Mire, los discípulos se quedaron con Él. Debemos de buscar a Cristo todos los días y hallar de Él gracia sobre gracia. El privilegio más grande como creyentes que tenemos en este mundo y lo tendremos en la eternidad será contemplar la gloria de Cristo, conocerle más, amarle más, desearle más. Debemos esperar más en Él, regocijarnos más en Cristo. Que esa obra de Cristo, de Él como el Cordero de Dios, sea un recordatorio constante a nuestras almas de que debemos procurar a Cristo. Debemos hacer de Cristo no la parte más importante de nuestra vida, no el más importante de nuestra vida, sino el todo de nuestra vida. Eso debe ser Cristo. Él debe ser todo el contexto de nuestra vida. Que Cristo mismo sea nuestra vida misma. Mira a María, la hermana de Marta, la cual prefería estar a los pies de Cristo. Así debe ser nuestra alma. El hombre que encontró aquel precioso tesoro y dejó todo lo que tenía para adquirir ese campo y obtener ese tesoro, o aquel hombre que buscaba perlas preciosas y encontró la perla más preciosa, no lo hicieron en vano. Hicieron de eso su vida. Hicieron de ese tesoro su vida misma. Por lo cual, Dios no busca simpatizantes. Dios no busca aquellos que simpatizan con el Evangelio. Sí, me gusta, me parece bien. No, Dios busca realmente es adoradores. Adoradores. Dios busca, y el próximo domingo será nuestro tema, Dios busca discípulos. Discípulos. No simpatizantes del Evangelio, discípulos que buscan a Cristo, aceptan la invitación de Cristo y se quedan con Cristo toda la vida. Dios busca discípulos, por lo cual que nuestra alma sea llevada constantemente a honrarle, a buscarle a Él, a desearle, a amarle más, que Cristo sea nuestra vida. Oremos, hermanos.